la palabra del Señor para este día es algo que hemos estado viendo esta semana, personalmente he estado viendo esta semana, y algo que me llama la atención cuando hay una discusión, y esto mismo que acabo de leer se presta para lo mismo. Una persona dice y esta otra dice lo contrario. O sea, yo digo, pero tú dices. Entonces la palabra, ¿cuál es la palabra que tiene más relevancia? ¿Cuál es la palabra que se le da importancia? Porque el mensaje de hoy tiene algo parecido como título: es tu palabra contra la mía, dice Dios. O sea, lo que tú dices contra lo que yo he establecido en mi palabra. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito el nombre del Señor. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en este día. Amén. Pues es su palabra contra la nuestra. Muchas veces nosotros decimos algo como nos sentimos o de acuerdo a lo que percibimos en nuestras vidas, pero no es la verdad absoluta, porque la única verdad es la verdad de Dios. El cielo, la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Por lo tanto, no es como tú o yo me sienta, sino lo que Él dice. No es lo que yo esté viendo, porque aún lo que vemos a veces nos engaña. Nuestros sentidos a veces nos engañan y nos hacen pensar diferente y opuestos a la misma palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito el Señor. Por lo mismo, es su palabra contra la nuestra. Dice la Escritura también: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir, hermanos, que nuestro sentido, nuestra mente, nuestro razonamiento muchas veces son totalmente opuestos a la verdad absoluta. Hay una sola verdad, que es la verdad de Dios. Todo lo demás, dice el Señor, está sujeto a cambio. Incluso a veces nuestras propias percepciones son mentiras y que nos mienten a nosotros y nos hacen estar ajenos a las cosas de Dios. Por lo tanto, hermano, si Dios dice que somos pecadores, no podemos contradecirle y seguir engañándonos. Y esta escritura nos habla del estado en que podemos estar entre las tinieblas o la luz. Jesucristo mismo, el Señor, dijo: yo soy la luz del mundo. Pero muchas veces, y aquí la palabra del Señor es muy categórica, porque no dice que Dios tiene luz, sino que Dios es luz. Él es la luz. Por lo tanto, hermano, en esa luz, así como Dios es luz y no habita en tinieblas, o sea, las tinieblas no pueden. Y si tú lo puedes comprobar al entrar en un cuarto oscuro y tú enciendes una luz, tú ves que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Asimismo, Dios no puede relacionarse
cuando estamos en tiniebla. Y dice la palabra que porque hemos pecado, cuando pecamos nosotros estamos totalmente en tinieblas. Asimismo, como Dios es santo, 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 Dios no puede tener comunión donde hay pecado. Así que claramente es su palabra contra la nuestra. Es lo que nosotros pensamos que son las cosas, y las cosas no son así tal cual las pensamos. Bendito el nombre del Señor. Vemos, hermano, que el hombre destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, y vemos la bondad de Dios, el amor de Dios, tipificado en ese versículo de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos en el estado en que estemos, todo aquel que en Él cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza, estábamos literalmente en tinieblas. Dice la palabra del Señor que hay un reino que es el reino de la luz, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, el cual tiene un príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás, que opera en las tinieblas. Por eso el que quiere buscar de Dios tiene que venir a la luz, y la luz por supuesto que va a revelar. Por eso no todos quieren acercarse a Dios, porque va a revelar su condición delante de la luz. Bendito el nombre del Señor. La Escritura habla de esta prueba tan grande del amor de Dios para con nosotros, cuando dice en Juan 1:4, en Él estaba la vida, hablando de Jesús, el Mesías que venía a la tierra, y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Luego dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, todo hombre tiene la oportunidad de ser alumbrado por la luz de Dios. Todo hombre tiene esa esperanza bendita de acercarse a Dios, y por mucha tiniebla que tenga, puede acercarse, y aunque la luz revele todo lo malo en nosotros, podemos acercarnos confiadamente a esa luz verdadera. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Qué tremendo! El mismo Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, venía a una raza totalmente caída, a una raza totalmente destituida de la gloria de Dios. Sin embargo, Él vino, se hizo hombre, bendito el Señor. Jesús dijo en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en otro versículo, en Juan 12:46, dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tiniebla. Es un énfasis que Dios hace a través de la Escritura de separar esto, porque Dios no tiene términos medios, no tiene, digamos, luz, tiniebla, y vamos a ponerle la sombrita ahí entre medio. No hay sombrita. Aquí hay luz o hay tiniebla. El Señor dice, o estás conmigo o estás contra mí. El que no amontona, dice el Señor, desparrama. O sea, no hay término medio, bendito el Señor. Así que, hermanos, refiriéndonos al mensaje propiamente tal, dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje dice ahí en el verso 6 del texto que estamos considerando, primera de Juan, en el verso 6 ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, es tan serio, Dios considera tan serio el pecado, que imagínate, Adán quedó inmediatamente destituido de esa presencia del paraíso y todo eso, que vemos que Dios lo enfatiza tanto, dice que
nos dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla. ¿Y qué quiere decir andar en tiniebla? Haber pecado, habernos separado de esa luz verdadera. Y lo vamos a estar viendo aquí en otras escrituras que habla de esta comunión interrumpida. ¿Y qué hay que hacer para que esta comunión interrumpida no se sostenga en el tiempo y no sigamos cayendo y no nos sigamos deslizando de esa presencia bendita y de la santidad de nuestro Dios? Dios mismo nos manda entonces a estar en luz. Ahora, la única manera de tener comunión con Dios es andando en la luz. Es andando en la luz. No hay otra forma. O sea, si alguien cree o dice tener comunión con Dios y no está caminando en la certeza de estar en esa presencia de Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que revisar su estado y decir, Señor, algo está impidiendo porque yo no estoy en esa luz. No, vamos a decir esa palabra que no nos gusta decirla. No siento tu presencia. No andamos por sentimiento, pero es que tenemos esa percepción dentro de nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu cuando están nuestras cosas claritas con Dios y nosotros podemos caminar en esa luz. Pero cuando no es así, inmediatamente las tinieblas toman control, hermano. Y empezamos a pensar diferente, empezamos a cuestionar la palabra, empezamos a cuestionar, tú sabes, la iglesia, al pastor, y a cuestionar todas las cosas. Eso es producto de que perdemos esa conexión perfecta con la luz. Y Dios no tiene una conexión así a medias tampoco. Dios, como dije, es o sí o no, frío o caliente. No hay nada término medio. Por lo tanto, hermanos, debemos entonces, cualquiera que diga que está en comunión con el Padre, mientras camina en tiniebla, que es el pecado, lo dice aquí categóricamente, está mintiendo. Así lo dice Dios. Si tú dices que andas con Él, pero estás en tiniebla, o sea, no estás disfrutando de esa comunión plena que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si hay algo que no está bien y tú mismo lo sabes, porque tú mismo lo sabes, o sea, no hay nadie que te lo tenga que decir. Tú lo sabes, Dios lo sabe, y no hay secreto, o sea, Dios te revela inmediatamente. Por lo tanto, el que hace eso se está engañando, y la palabra del Señor en este día es para decirnos claramente que lo que tú dices y se condice con lo que Dios dice, aquí no es que Dios se equivocó, es que tú o yo estamos mintiendo, y lo dice categóricamente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. Lo dice ahí fuerte. Aquí hay 3 veces que las leíamos en que nosotros decimos y Dios dice. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él y no la tenemos porque andamos en tiniebla, mentimos. En el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, dice Dios, nos engañamos nosotros mismos. O sea, te estás engañando, hijo, te dice el Señor, si tú dices que no tienes pecado. Y dice después en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, entonces aquí estamos diciéndole que Él es el mentiroso, porque nosotros decimos que no hemos pecado. Entonces aquí hay ese conflicto. Dios nos está dando la gracia de poder verlo para que no sigamos en esa condición. Ahora, ¿qué es andar en tinieblas? Porque es algo, tú sabes, algo abstracto podría ser. No, andar en tinieblas es andar fuera de la comunión con Dios. Es a causa del pecado, porque lo contrario es tener comunión con Dios. Andar en tinieblas quiere decir que se empiezan a apagar los sensores espirituales que tenemos nosotros. Ya no tenemos la misma sensibilidad, no tenemos ganas de leer la bendita palabra de Dios, no tenemos ganas de orar. Empezamos, como dije, a cuestionar. Escuchamos un mensaje y decimos, sí, pero yo opino,
Tú entiendes, o sea, empezamos a cuestionar y Dios quiere que nosotros seamos leales a su palabra y que estemos, tú sabes, mira, hay una escritura en Apocalipsis que eso refleja muy bien lo que estamos hablando. Cuando dice, tú dices que te has enriquecido, que de nada tienes necesidad y otras cosas más. Y dice, pero yo digo, dice el Señor, que tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo más encima. O sea, no es lo que nosotros sentimos, hermano. Aquí no es por sentir. Aquí tenemos que buscar estrechar esa comunión con el Espíritu Santo, que Él nos revela inmediatamente cuando andamos mal. Él nos revela cuando hemos mentido. Él nos revela cuando estamos pensando mal del hermano. Él nos revela, porque déjame decirte que por otro lado, nosotros cuando hablamos de pecado decimos, gloria a Dios que yo no he pecado. Esta semana no maté a nadie, esta semana no adulteré, esta semana no asalté un banco, así que gloria a Dios. No, espérate. Si el Señor es muy exigente con sus hijos, porque esto es una relación de amor, es una relación de transparencia, es una relación de vida que el Señor mismo Jesucristo dio en la cruz su propia vida para que nosotros que estábamos en tinieblas, que no teníamos ninguna esperanza de relacionarnos con el Dios santo, 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 y que no había esperanza por ningún lado, pues Jesucristo el Señor lo logró mediante su propia cruz, mediante derramar su propia sangre para que nosotros pudiéramos llegar a esa presencia. Y ahora no solo eso, no solo tener el perdón de nuestros pecados, sino ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay una bendición tremenda del hecho de andar en luz. Vamos a estar viendo los versículos estos que son poquitos, uno por uno. Y en el verso 7, estamos en Primera de Juan, capítulo 1, dice, pero, aquí hay un pero. O sea, dice, tú andas en tinieblas, estás mintiendo, etcétera. Pero, espérate hijo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No solamente la comunión con Dios, sino también con los demás. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Fíjate que aquí está poniendo aún la comunión, no solamente la comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino la comunión también con nuestros hermanos. Porque una de las cosas que nos hace a nosotros el pecado es aislarnos. Fíjate que si tú has caído en pecado o cualquier cosa, es lo mismo que hizo Adán. Adán lo primero que hizo fue esconderse. Y ese es un síndrome que nos sigue a cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, inmediatamente, de hecho, esa relación con los hermanos ya no es la misma. Ya es, tú sabes, si lo veo, paso por la otra vereda, no vaya a ser que me hable de ir a la iglesia. Tú sabes, porque eso queda en nosotros, esa tiniebla empieza a inundar nuestra vida y nos cambia. Lo que el domingo pasado estábamos en fuego y lindo, gloria a Dios, y en la semana a lo mejor un pecado solamente. Y no estoy hablando de asaltar el banco, de matar a alguien. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es cerrar del blanco. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Una de esas cositas inmediatamente hace caer el telón de las tinieblas. Inmediatamente acusamos recibo. Algo ha pasado dentro de nosotros. Entonces, el andar en luz nos revela también la comunión que tenemos con los hermanos. Ya no es un monólogo así, que el hermano esté hablándote y tú, sí, ya, listo, chao. Sino que hay una comunión linda. Y en esa comunión, fíjate bien, en esa comunión, la sangre de Cristo, que no solamente fue derramado una vez, pero sino también para siempre, nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Y más adelante dice, ¿de qué forma tú te puedes quitar esa tiniebla, te puedes quitar ese pecado que has cometido? ¿Y de qué forma el Señor lo hace? Bendito el Señor. Seguimos. Entonces, andar en la luz, hermanos, revela cualquier forma de pecado. Cualquier forma de pecado.
Andar en la luz entonces es indispensable para cada uno de nosotros. ¿Sabías tú que es voluntad nuestra? Mira lo que voy a decir, es atrevido quizás lo que voy a decir. Dios tiene en Cristo Jesús, si nos ve en Cristo Jesús, nosotros somos perfectos, santos, lindos. Amén. Y Dios tiene total disposición de no interrumpir su relación con nosotros, sus hijos. Pero ¿sabías tú que es prerrogativa nuestra, para que tú veas, de mantener esa relación con Dios o no? No es Dios, aunque Él nos rodea, aunque el Espíritu Santo nos contrista, aunque acusamos recibo cuando hemos pecado, pero es la decisión nuestra pecar. No es Dios el que decide que nosotros pequemos o no. Es nosotros el pecado que vamos a leer más adelante, bueno, que ya lo leímos ahí, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Entonces, eso está en nosotros, la disposición de pecar está en nosotros. Por lo tanto, hermano, andar en la luz es algo imprescindible para cada uno de nosotros. Vamos a ver una escritura que dice en Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, y aquí otra vez, yo digo, tú dices. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice papá, dice el Señor. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros, verso 21, tenemos este mandamiento de Él. Diga conmigo, yo tengo este mandamiento de Él. Yo lo tengo, es mandamiento del Señor, amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pastores, que algunos hermanos yo los amo porque me caen bien, pero otros me caen mal. A eso es que usted tiene que amar, porque a los que le caen bien, ¿cuál es la gracia? De amar a todos los que te hacen bien. Bueno, si alguno, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hablando de el pecado. En el verso 8 leíamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto? Está hablando de pecado. El pecado. Porque nosotros enfatizamos, o sea, la palabra pecado está aquí en singular. El pecado. Y efectivamente todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado. O sea, desde Adán para adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero de el pecado se encargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él llevó no solamente nuestros pecados actuales, sino que el pecado, lo que mora en nosotros, lo que permanece en nosotros hasta que nos vamos a morir, hasta que salgamos de este tabernáculo, de este cuerpo, el pecado ya fue resuelto por el Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que somos víctimas del pecado. El pecado, el Señor ya resolvió eso, efectivamente. En Romanos 7, 17 al 21, lo vamos a leer, hermano. Busquemos ahí Romanos 7, 17. Romanos. Lo que dice el apóstol San Pablo, Romanos 7, dice así la palabra del Señor. Dice, de manera, en el verso 16 o 15, al 15 vamos. Porque lo que hago no lo entiendo. Aquí hablando de el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, me sale más natural pecar que hacer el bien. Eso es mi naturaleza caída, el pecado, el hombre viejo. Y lo que no quiero, eso, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La corrupción que nosotros adquirimos, el pecado ya
que venía inherente en nuestro ADN, más la corrupción, la concupiscencia. Si nosotros nos corrompimos en algo, eso va a estar tentándonos toda la vida. Pero bendito el nombre del Señor, que Jesucristo ya resolvió eso. Lo vamos a ver. Entonces, y si lo quiero, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y ahí distinguimos que somos hijos de Dios, fuimos hechos nueva creación. No somos ya lo que éramos. Aunque seguimos siendo en la carne, nos llamamos igual, tenemos el mismo número de carnet, identidad, etcétera. Pero no somos la misma persona porque algo nuevo nació en nosotros, que es la nueva criatura creada en Cristo Jesús. Pero ahora dice, pero yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, si cualquiera lee eso y no está en el contexto de lo que estamos hablando, va a decir como Pablo, miserable de mí. Pero no se va a quedar ahí porque Pablo dijo eso, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que, hermanos, todos tenemos pecados. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos, no, yo cambié ya, yo no, nunca más, tranquilo. Nunca más, mientras tú estés sujeto a la luz, que tú estés caminando en la luz, va a ser un nunca más, porque la gracia de Dios nos va a guardar, el poder de Dios nos va a levantar, el poder de Dios nos va a ayudar incluso en medio de las tentaciones. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hacer con los pecados? Porque dijimos que el pecado es lo que estábamos leyendo, que mora en mi carne. Mi carne está corrupta, mi carne no es rehabilitable. Mi carne es imposible que cambie porque se opone a la ley de Dios y tampoco puede. Así que la escritura que leíamos dice, en el 9 por favor, en el 9 de primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, aquí viene lo bueno, aquí viene la buena noticia, si estamos en esta comunión con Dios, si estamos claros de que hemos caído en el pecado, en un pecado o en dos pecados, lo que sea, en la semana, nosotros tenemos que ser honestos con Dios para no caer en tinieblas, caer en el negacionismo ese, de decir, no, pero si yo estoy bien, yo estoy re bien sin ir a la iglesia, sin leer la palabra y todo. Ese es el engaño del pecado, que si tenemos tiempo lo vamos a ver rapidito. El engaño del pecado. El pecado te hace sentir tan chévere, tan bien, que tú crees que estás bien y puedes predicar, puedes hablar, puedes orar, puedes hasta leer la palabra e interpretarla a la pinta tuya. Pero no es Dios que está contigo, no es la luz que está contigo. Amén. Así que en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, a Dios por supuesto, Él es fiel y justo. Oh, qué tremendas palabras. Él es fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nosotros hemos sido infieles con Él. Somos infieles a cada rato, pero Él permanece siendo fiel. Bendito el Señor. Y Él es justo, lo suficientemente justo. Él pagó lo suficiente. La sangre de Cristo tuvo el suficiente poder para aún perdonar pecados en el día de hoy, en el día de mañana y hasta que partamos de aquí. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. Esa es la tremenda noticia. Ese es el mensaje que Dios nos da en el día de hoy. Que no todo lo que decimos es verdad. No todo lo que decimos tiene que ver con lo que Dios dice. Que tenemos que tener más cuidado con lo que Dios dice que con lo que yo estoy diciendo. Bendito el nombre del Señor. Así que andar en luz, hermanos, no admite que andemos en pecado. No admite. No podemos deslizarnos del Señor y decir, bueno, Señor, en 2 semanitas más, déjame recuperarme y yo vuelvo a ti. No. No podemos darnos ese lujo de andar caminando en pecados. Bendito el nombre del Señor.
Así que, hermanos, más adelante vamos a ver esto del engaño, ahora mismo, del engaño del pecado. Bueno, leamos el 10. Dice en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, estamos diciendo, no, espérate, yo te estoy diciendo la verdad, yo no he pecado. Él está mintiendo. ¿Tú sabes que esa es la actitud que nosotros tenemos? O sea, es tan malo el viejo hombre de pecado que mora en nosotros, que nos engaña a nosotros mismos. Pero si no hay pecado, si no es tan malo eso, no le pongáis tanto color, ¿cómo es eso? No, hemos pecado y tenemos que correr a la presencia de Dios, correr inmediatamente al Señor. Señor, he pecado contra ti, Señor. Padre, confieso mi pecado delante de ti, Señor. Al confesar nuestro pecado, no somos juzgados. ¿Te acuerdas lo que leíamos en el capítulo 11 de 1 Corintios, el domingo de Santa Cena? Hablábamos de eso, que si nosotros mismos nos juzgamos y nos acusamos, nos autoacusamos, inmediatamente no somos juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros mismos estamos, dice el Padre, sí, he pecado, Señor, he pecado contra ti. Bendito el Señor. Recuerda el evento del hijo pródigo. Él pecó y él reconoció y él volvió al redil. Así está, al seno del Padre. Así está Dios esperando que nosotros confesemos, y él hizo todo. Hermano, era imposible que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Dios no oye al pecador así. Cuando estábamos en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia hizo todo lo posible, y aún todo eso está vigente para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y ¿sabe lo que puede hacer? Tiene la capacidad el pecado de cauterizar nuestra conciencia, de adormecerla tanto que nosotros mismos nos engañamos y decimos, no, si estás bien, hermano, arréglate bien, ve a la iglesia y total, Dios te perdona, si total la sangre de Cristo te limpia. Pero no es automático. La sangre te limpia mientras tú confiesas tus pecados. Eso es venir a la luz. Y si alguien viene a la luz, el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Aunque tú vengas desde las tinieblas, pero tú vienes a la luz. Padre, yo he pecado contra ti. Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Pero el pecado es engañoso. Es muy engañoso, hermano. Cualquiera dirá, como dije, bueno, yo no he adulterado, yo no maté a nadie, no asalté un banco. Pero hay pecados que nos acostumbramos a ello. Hay personas, bueno, cuando mentíamos, así lo hacíamos, nos salía tan fácil. Pero aún la mentira es pecado delante de Dios, porque Dios es verdad. No podemos andar nosotros mintiendo, falseando la verdad, porque falsear la verdad también es mentira. Falsear la verdad, disfrazarla un poquitito. Entonces, esos pecaditos, esas cositas, así el engaño del pecado, hermano, que nos hace acostumbrarnos. Perdón. La Escritura habla de los que no se congregan, lo tienen por costumbre. Bueno, esas costumbres nos hacen también hacernos mentirosos, consuetudinarios, que estemos siempre mintiendo y que eso esté a flor de labios y lo consideremos como si aquí no ha pasado nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces el pecado es engañoso. Hay cristianos que se acostumbran a ciertos pecados, yo anoté aquí, al punto de no darle importancia. Pensamos que son cositas suaves que pasan, tú sabes. Pero mira lo que dice la Escritura, Hebreos 3:12, para que veas cuán engañoso es el pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, créele a Dios. Si Él dice que eso está malo, es malo. La incredulidad es decir, no, es que yo creo así, no como tú dices. Eso es incredulidad, porque Dios nos da su palabra para que la creamos. Él es digno de crédito, de que le creamos, porque mira todo lo que ha hecho por nosotros, las promesas que nos da, la vida que nos ha dado, la esperanza de vida eterna que tenemos. Todo eso el Señor lo ha dado de gratis.
Así que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros, que es lo que hacemos cada día. O sea, tenemos que estar, por eso la comunión con los hermanos es importante. El que se aísla no tiene quien le confronte su pecado. Claro, porque es fácil, es lo más rico aislarse. Es lo que hizo Adán. Dijo, a lo mejor si me escondo, paso piola, nadie se da cuenta, Dios no se va a dar cuenta. No, Dios ya se dio cuenta en el momento que tú pecaste. Pastor, ¿por qué hablar tanto de pecado? Porque es lo que nos separa de Dios, hermano. No podemos hablar de este es tu año de prosperidad, este es tu año de que ahora sí las cosas te van a salir bien. ¿Para qué? ¿Para que te vayas al infierno, hermano? No, el pecado nos aparta de Dios y Dios nos está dando la pauta para que si hemos pecado, corramos a Él, volvamos a Él, no para condenarnos. Este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de restitución, de volvernos a Dios, de confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Antes dice, exhortaos unos a otros para que, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque para hacer un vicio, los que en algún momento tuvimos algún vicio, no fue de la noche a la mañana, no fue de un día que me dijera, yo me voy a hacer adicto, o me voy a hacer alcohólico, o me voy a hacer adicto a la pornografía. No fue una decisión así, fue algo de a poquito, mediante crear un hábito. Si tú te creas un hábito de no orar, tú te vas a caer fácilmente, muy fácil. Si te creas el hábito de fumar un poquitito y otra cosita, después te vas a acostumbrar y te hace un vicioso. Entonces, creas un hábito y ese hábito se hace una costumbre tan recurrente que después eso va a ser un vicio, hermano. Y si haces lo contrario, si creas un hábito de orar, no lo tenías, pero tú te creas ese hábito. Tú dices, no, yo voy a orar aunque no tenga ganas. Porque aquí no es las ganas lo que te motiva, es la fe en el Señor, que Él quiere comunicarse contigo. Y esa es la oración. Ahora, si me creo un hábito de orar, un hábito de leer la palabra, eso va a crear una virtud. Y la virtud es lo que Dios premia, lo que Dios bendice. Bendito el nombre del Señor. Amén. Otro versículo. Primera de Juan 2:4 dice la palabra del Señor lo siguiente. El que dice, al que dice, yo le conozco y no guarda su palabra, el tal es mentiroso. Así lo dice el Señor. El que dice, si yo conozco a Dios, pero no camina en la palabra, es un mentiroso. Y la palabra dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Lo dice la Escritura. Y la verdad no está en él, menos la luz. Pero el que guarda su palabra, el que hace su voluntad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque cuando practicamos lo que Dios quiere que practiquemos, que andemos en la luz, que andemos en la palabra, que andemos en amor con los hermanos, naturalmente que vamos a estar agradando a papá. Y cuando tú agradas a papá, tú lo sientes, hermano, tú lo sientes, tú lo sabes, porque esa gracia no te la da nada de este mundo, ese gozo no te lo da nada de este mundo, es la bendita presencia de Dios solamente. Bendito el Señor. Y sabemos entonces que en este el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. El que dice, ahí mismo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, en santidad, buscando a Dios, apartándose del mal. Hacer todo. Mira, Cristo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, nosotros dice que tenemos que andar como Él anduvo. Terminando, hermano, resumiendo, el Espíritu Santo es lindo, hermoso, precioso.
Él se contrista cuando tú y yo pecamos, hermano. Yo lo he sentido, yo sé lo que estoy hablando, hermano. Uno siente inmediatamente en su espíritu, en su hombre interior. No estoy hablando de la carne, porque la carne, el hombre carnal, el que somos nosotros en esa naturaleza caída, o que éramos ya, porque eso ya se va a ir cuando salgamos de este cuerpo. Naturalmente que va a estar en oposición, pero lo normal es que sintamos, acusemos recibo de que algo pasó. Oh, mentí. Perdóname, Señor, ¿verdad? O hice tal cosa, o dije esto, o ofendí al hermano. Tú sabes que si tú ofendes al hijo de la vecina se va a encargar de pararte a ti y de ponerte en tu lugar. ¿Cuánto más si ofendemos a un hijo del Dios vivo? A un hijo de Él. Porque Él nos considera sus hijos. Somos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y imagínate. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, después que le mandó cartas para ponerlos en línea con muchas cosas que estaban mal ellos, para instruirlos en muchas cosas que estaban equivocados, ahora él les manda, no como una disculpa, una apología, sino les manda a decir por qué fue que a lo mejor les provocó tristeza. Y mira lo que dice, ¿qué es lo que yo te digo a ti? Si este mensaje te está produciendo tristeza, gloria a Dios por esa tristeza. Mira, escucha lo que dice. 2 de Corintios 7, 9. 2 de Corintios 7, verso 9. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, después que lo retó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, no me gozo por haberles dado pena, o sea, haberles hecho dar pena. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Claro, qué bueno, para ver que no todo estaba bien, que no todo estaba saliendo bien, sino que hay cositas que arreglar. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, no hay que tener ya ahí pena ni nada de eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso las personas, hermanos, que somos contristadas, bendito el nombre del Señor, por el Espíritu Santo, por Dios, debemos agradecerle a Dios que ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos contriste inmediatamente en el momento que pecamos, hermano. Y que estemos atentos. Si tú estás en pecado, hermano, y hace tiempo que no oyes esa vocecita, si hace tiempo que de pecar a un pecado a otro te da lo mismo, hermano, estás en tiniebla, tienes que correr a la luz, tienes que correr a confesar tus pecados delante de la presencia del Dios vivo, bendito el Señor. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así hay personas como Judas, que se fue, le dio tristeza haber a lo mejor entregado a Jesucristo, haberlo vendido. Le dio tristeza, pero no. Parece que cuando el Señor estaba hablando sus palabras, él no estaba atento seguramente. Porque Pedro le pasó algo parecido y se arrepintió, lloró amargamente. Por eso hay que estar atento a las palabras de Dios. Judas seguramente no estaba atento, porque él se suicidó, se perdió. Así que, hermano, en la conclusión, esta conclusión es una sabia decisión que tenemos que hacer. Cuando un pecador, mira lo que anoté aquí, cuando un pecador que ha sido salvo por gracia elige vivir a la luz de Dios, ha tomado una sabia decisión. Si tú quieres ser sabio, toma esa sabia decisión. Porque va a disfrutar de la comunión de Dios, de la comunión de los hermanos. Va a tener gozo, hermano, si esta cuestión se está partiendo a pedazos, este mundo. Y vamos a tener ese gozo precioso de la salvación, de que pronto nos vamos. La esperanza de gloria, hermano. Eso ya está pronto a verse, pronto. Bendito el Señor. Por lo tanto, hermano, si has tenido esta relación interrumpida con el Espíritu Santo, es tiempo ya de que te reconcilies con Dios, para que dobles tu rodilla, para que estés clamando al Señor ahí donde estás, en tu hogar, aquí donde estés, y le estés diciendo: Señor, he pecado también. Y confieses tus pecados, hermano. Vamos a hacer una oración ahora.
Le vamos a pedir al Señor esa gracia sublime y sobreabundante, porque la Escritura dice para sus hijos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si tú eres un hijo de Dios que has perdido la relación con papá, haz como el hijo pródigo, volverte. He pecado, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco nada, Señor, pero aquí estoy tal como soy, y el Señor te va a abrazar. Si lo hizo ese hombre con ese hijo que lo avergonzó delante de toda la comunidad, cuánto más Dios, que ya pagó por esos pecados tuyos. Bendito el Señor. Así que oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, no queremos estar en tinieblas, Señor. No queremos ser engañados por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Señor, si hay alguien ahora mismo en su hogar, donde quiera que esté viendo, Señor, te pedimos, Señor, esa gracia de tu Espíritu Santo que nos trae esa tristeza para arrepentirnos, Señor. Dios mío, confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, tu ayuda, Señor, para afirmarnos en ti, para ser fortalecidos en ti, en nuestro hombre espiritual, Señor. Para cada día acercarnos más a tu luz y no alejarnos de tu luz, Señor. Para no andar en tinieblas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos que no va a volver a ti vacía, sino que hará la obra para lo cual está siendo predicada, Señor. Gracias, Dios mío, por la misericordia, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia tan linda, tan preciosa, Señor, que nos atrae a esa luz preciosa, que es la luz de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios.